Cristo. Este programa es de clasificación A, apto para todo público, con contenido F de familiar. Historias y testimonios reales. No había nada que hacer. Pregunto a los doctores cuáles eran las consecuencias del examen. Testimonios reales. Hoy quiero contarles cómo el Señor obró en mi vida para llevarme completamente a Él. Testimonios reales de personas cambiadas por el poder de Dios. Televisión Online, conectando al mundo con Cristo. Presenta. El momento que cambió tu vida. El momento que cambió tu vida. Un programa donde se ve la obra de Dios en tu vida. El momento que cambió tu vida. Dirigida por Jacqueline Maldonado. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Que el Señor me los bendiga. Bienvenido a este tu espacio, tu programa, El momento que cambió tu vida, aquí por tu canal favorito. ¿Qué tal mis hermanos? Que el Señor me los bendiga. Este es tu programa El momento que cambió tu vida. Testimonios reales de personas transformadas por el poder de Jesucristo. Recuerda, comparte la transmisión para que tú también seas un canal de bendición para alguien que necesita escuchar estas palabras. Sin más, quiero dejar con ustedes a nuestra conductora, Jacqueline Maldonado. Bendiciones. REC TV, conectando al mundo con Cristo, presenta El momento que cambió tu vida, un programa donde podrás conocer el antes y el después de personas transformadas por el poder de Dios. El momento que cambió tu vida, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a este tu programa, El momento que cambió tu vida, aquí por tu canal en Facebook, REC TV. Yo desde ya te invito a que comiences a compartir esta transmisión, porque yo sé que va a ser de gran bendición para cada persona que se pueda conectar con nosotros desde ya. Así que comienza a compartirlo, porque yo sé que ustedes ya están ansiosos en conocer qué invitado especial nos acompaña hoy. Y sin más preámbulo, yo quiero darles a conocer que hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es un pastor, es casado, tiene una bebé maravillosa, hermosa. Tiene 14 años como pastor, sirviéndole al Señor con mucha fuerza, con todo su corazón. Además, es psicólogo clínico. Y por ahí un datito extra es que escribió un libro, la cual ya está disponible en algunos puntos de librería cristiana aquí en la ciudad. Sin más preámbulos y sin más que contarles, yo quiero invitarlos a que ustedes también lo conozcan. Y queremos darle la bienvenida en esta ocasión a nuestro pastor, a nuestro invitado especial y amigo, el pastor Luis Rivas. Bienvenido al momento que cambió tu vida, pastor Luis Rivas, bienvenido. Muchas gracias, Jacqueline. Para mí es un privilegio estar aquí, así que vamos a tener un tiempo especial. Vamos a tener un tiempo especial en el Señor. Yo sé que mucha gente ya se está conectando con nosotros, así que yo te sigo invitando desde que ya comiences a compartir esta transmisión, comienza a comentar, porque desde ya vamos a estar con el pastor para conocer su testimonio, todo lo que el Señor ha hecho en su vida, y yo sé que tú también quieres conocerlo. Así que desde ya comienza a compartir, porque este es tu espacio, este es tu programa, El momento que cambió tu vida. Y sin más preámbulos, sin más que contar, yo quiero empezar las preguntas desde ya, porque yo sé que usted también en su casita está ansioso por saber, porque lo que Dios hizo en la vida de nuestro pastor y amigo Luis Rivas, también lo puede hacer en la tuya, porque para Dios no hay nada imposible. Y queremos empezar con la primera preguntita. En esta ocasión vamos a arrancar rápidamente, y la primera pregunta nos dice así: ¿cómo fue su infancia, pastor Luis Rivas? Cuéntenos. Bueno, tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Tuve la bendición de que mi papá nos llevó a los caminos del Señor, a toda la familia, y pude conocer la palabra de Dios en mis primeros años de vida. Eso para mí me marcó, y esa es la razón por la que hoy le estamos sirviendo con todo el corazón. Gloria a Dios, la maravillosa importancia, ¿no? Y esa enorme bendición de poder venir en un hogar cristiano, pastor, ¿no? Se formó desde muy pequeño en una familia cristiana, amén. Y desde muy pequeño me imagino que esa pasión por servir a Jesús fue despertando en usted. Así es, para mí es muy importante la formación que tenemos desde niño.
De hecho, la palabra del Señor lo enseña con claridad. También, pues, la psicología también lo afirma, que los primeros años de vida de cualquier persona le van a marcar. Y así que eso es una verdad, es una realidad, y por eso es importante que todos los papitos que tienen a sus hijos nunca dejen de llevarlos a la iglesia. Aunque mi papá me llevaba al culto y yo me dormía en los cultos. Me dormía, pero la palabra de Dios fue penetrando mi espíritu. Entonces nunca la palabra de Dios va a retornar vacía. Así que aunque tus hijos se duerman en los cultos, no dejes de llevarlos. Llévalos, porque la palabra de Dios dará su efecto en su momento. Amén, así es. Y no importa, como decía el pastor, no, de repente como pequeñitos estamos, nos podemos quedar dormidos un ratito, pero la palabra de Dios está siendo fomentada desde ya en el corazón de ese pequeño que se encuentra ahí dormidito, porque cuando somos pequeños el reino de los cielos es de los niños, amén. Entonces desde ya ellos están atentos, escuchando, y desde ya la palabra del Señor, esa semillita está en ese corazón, creciendo poquito a poquito. Continuamos con las preguntas a nuestro amigo Pastor Luis Rivas, porque yo sé que usted también lo quiere conocer en su casita, y queremos también que él más adelante nos cuente por ahí acerca de ese libro, pastor, que yo sé que ha sido de gran bendición para muchas personas, amén. Claro que sí, ese libro ha sido de bendición para muchas personas, y me siento pues contento porque ese es el objetivo, bendecir a la gente. Amén, gloria a Dios. Entonces por eso yo le pido a usted que no se desconecte de nosotros, porque más adelantito él nos va a estar contando acerca de ese maravilloso libro que yo sé que usted ya está inquietante para ver dónde lo puede encontrar. Pero yo quiero seguir con las preguntas, porque yo sé que usted también lo quiere seguir conociendo a nuestro pastor y amigo Luis Rivas. Y la siguiente preguntita nos dice así: ¿cuál es el recuerdo de su infancia que más tiene vivo Luis Rivas? Bueno, recuerdo siempre las palabras de mi papá que me decía: nunca te alejes del Señor, nunca te alejes del Señor. Esa palabra siempre quedó impregnado dentro de mí y siempre lo tenía presente: nunca te alejes del Señor. Y bueno, también hubo otros acontecimientos que también lo tengo como una experiencia hermosa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba jugar mucho el indoor, y yo era muy pelotero, como se dice, en los barrios, y me iban a ver para jugar, y bueno, son experiencias únicas para mí, que yo las viví, y bueno, yo realmente disfruté esa etapa, jugando. Yo jugaba en la escuela, en el sector, y bueno, fueron experiencias que las llevo dentro de mí y que siempre recuerdo, ¿no? Y que son de bendición, fueron de bendición para mí, porque ahí... en ese tiempo de jugar, de divertirme, de alegrarme, pues uno no estaba lleno de preocupaciones, de pensando de qué será el mañana, no, sino que uno lo que hacía es jugar y divertirse. Aunque había ocasiones que mi mamá no me quería dejar salir porque me gustaba jugar demasiado, pero bueno, ahí me daba las escapaditas y jugaba y me divertía, y el asunto es porque disfruté al máximo esa etapa. Podríamos decir que la importancia de papá y mamá, el que siempre estén ahí con nosotros, el que siempre estén de alguna u otra manera aconsejándonos, escuchándonos, viendo, marca mucho la infancia de cualquier niño, pastor, ¿verdad? En este caso, en el suyo, el saber que siempre tuvo ese recuerdo de que papá siempre le decía: no te alejes del Señor, sírvele a Él, vamos a la iglesia. O sea, siempre estuvo marcada esa parte, y sobre todo lo que usted nos recalcaba mucho, el que disfrutó mucho su etapa de poder jugar, ¿no? Porque era me imagino que jugaba demasiado en la pelota, me imagino. Sí, la verdad me encantaba jugar bastante, y bueno, como le dije, a veces me escapaba, ¿no? Porque me gustaba mucho. Bueno, yo quiero también aprovechar esta pregunta para decir esto, ¿no? Yo rescato lo positivo de lo que mi papá me enseñó, y me llevó a la iglesia, fui formado en los principios del Señor. Me decía frases como esa: nunca te alejes del Señor, que marcaron mi vida. También mi papá era un hombre que oraba, buscaba del Señor, y esas cosas que yo veía también me marcaron en mi vida. Pero también sufrí, yo digo que sufrí de alguna forma como una sobreprotección, porque me cuidaban demasiado, por eso yo decía que yo me escapaba, ¿no? Porque era como un cuidado extremo. Por ejemplo, yo cuando tenía 7 años, 8 años, todavía a esa edad, yo no me relacionaba con los niños, no me dejaban salir mucho, y eso también
me afectó un poco porque me causaba frustración, aunque era un niño, pero recuerdo escenas de tristeza porque no tenía como esa apertura. Entonces mi papá tenía la buena intención, obviamente, de no dejar que me contamine. Me imagino que esa fue la intención de mi papá, pero cuando es exagerado, cuando hay una sobreprotección, no movido por el deseo de cuidar, eso también puede afectar. Entonces eso es algo negativo que yo recuerdo, ¿no? No juzgando la acción de mi papá porque él lo hizo con la mejor intención, pero de todas formas esto puede servirle a los padres, ¿no? Entender los padres que son cristianos que sus hijos son niños y ellos como niños necesitan también vivir su etapa. Así que lo que hay que manejar aquí es el equilibrio. Si tu sector es muy peligroso, hay drogas en tu sector, ejemplo, ¿no? Si tú no le permites salir, entonces lo correcto es que tú creas un espacio para ellos. Es decir, si no le permites salir, pues tienes que buscar un lugar donde el niño pueda caminar, moverse, jugar, porque esa etapa es única y hay que dejarlos vivir. Así es, yo sé que muchos papitos y mamitas nos están viendo, yo sé que están conectados con nosotros y esos consejos que el pastor nos daba, ¿no? Parte de lo que él vivió en su infancia con su papá y su mamá, yo sé que han sido de gran bendición porque hay muchos papitos y mamitas que nos están viendo, muchos hermanos y hermanas que tal vez ya son padres, tienen hijos y yo sé que van a tomar en cuenta esos consejitos que el pastor nos daba, porque es importante esa etapa como papá y mamá, saberlo hacer con nuestros niños, ¿no? Porque como el pastor indicaba, de repente por alguna manera sobreprotegiéndolos, porque no queremos que nada malo les pase como padres o madres, sobreprotegemos demasiado, al punto de que llegamos a aislarlos del mundo de alguna u otra forma. Así que damos gracias a Dios porque el pastor nos está no solamente contando su testimonio, sino que también yo sé que muchos papitos y mamitas que nos están viendo están tomando en cuenta esos grandes consejos que él nos está dando. Así que yo quiero continuar con las preguntas, porque yo sé que queremos seguir conociendo de él, cómo fue su relación con sus hermanos y sus padres, y que nos cuente más adelantito acerca de ese libro que yo sé que mucha gente ya quiere saberlo. Y continuamos con las preguntas rápidamente, sin antes mencionarles que por favor compartan esta transmisión, porque yo sé que muchas personas van a ser bendecidas escuchando el testimonio de nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Continuamos con las siguientes preguntas y la siguiente pregunta nos dice así: ¿cómo fue la relación con sus padres y hermanos, pastor Luis Rivas? Queremos saber cómo fue esa relación con papá y hermanos. Bueno, tengo que empezar diciendo que yo era el primero de todos mis hermanos. Y cuando uno es el primero, al menos me pasó a mí, yo era como el protector de mis hermanos. O sea, yo tuve una buena relación con mis hermanos, gracias a Dios. Sobre todo, somos 5 hermanos. Yo soy el primero, somos 3 varones y 2 mujeres. Sobre todo con mis 2 hermanos, tuve una relación muy cercana. Y yo era como el protector en la escuela. A veces habían niños que les querían pegar y yo tenía que salir a defenderlos. Entonces yo viví esa etapa de protección. En ocasiones me tocó defenderlo como sea, había que buscar la forma, pero mi papá como que me decía, o mi mamá sobre todo me decía, cuida a tus hermanos, cuida a tus hermanos. Mi relación con mis hermanos, gracias a Dios, siempre fue buena, pero como yo era el primero, me tocaba cuidarlos. Entonces podríamos decir que si de repente mamá y papá nunca le llegaron a decir debes de cuidarlos porque si algo les pasa le echaban la culpa a usted, porque esa es la típica. Yo creo que a cualquiera nos pasa que somos los hijos mayores. Si le pasa algo al hermanito pequeño o al que sigue, ya es la culpa de nosotros porque se cayó, algo le pasó. De repente le tocó en algún momento enfrentarse con alguien, por decirlo así, al punto de tal vez por ahí medio patearlo o golpearlo por defender a un hermano. Bueno, sí me pasó, pero no tanto cuando yo era niño, o sea, ya cuando yo entré a la adolescencia, ¿no? Me imagino que hay preguntas de la adolescencia, entonces claro, ahí lo vamos a hablar. Bueno, y también decirles que obviamente en algún momento, pues con mis hermanos también tuvimos nuestras discusiones, como normalmente ocurren entre los niños, peleamos en algún momento, esas cosas sí ocurrieron. Pero siempre hubo una buena relación, amor hasta el día de hoy. Amo a mis hermanos con todo mi corazón y creo que ellos también me aman a mí. Ya existe una relación hasta el día de hoy de sinceridad, de comprensión, de confianza.
y eso lo hubo desde cuando éramos niños. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso cuando el amor es fomentado en un hogar y más sobre todo el amor de Dios, que es el amor que sobrepasa cualquier límite. Qué maravilloso. Continuamos con la entrevista con nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Él nos está contando toda la experiencia que ha tenido con su papá, con su mamá, con sus hermanos, lo que le ha sucedido hasta su etapa de infancia. Y yo sé que usted en caseta también quiere seguirlo conociendo. Por eso yo lo quiero invitar a que comparte esta transmisión, porque yo sé que va a ser de gran bendición para cada persona que se pueda conectar con nosotros. Recuerde que este es su programa, su espacio, El Momento que Cambió Tu Vida, a través de nuestra página Facebook, nuestro canal favorito, Red TV. Comienza a compartir, comienza a conectarse con nosotros, porque más adelante estaremos con preguntas acerca de su juventud, de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo sé que usted no se quiere perder eso. Por eso yo te sigo invitando a que lo sigas compartiendo, porque este es tu espacio, tu programa, El Momento que Cambió Tu Vida. Y continuamos con las preguntas por acá con nuestro pastor Luis Rivas, y queremos saber qué nos va a responder en la siguiente pregunta, que nos dice así: ¿a qué tipo de persona le tiene miedo Luis Rivas? Pastor, ¿a qué tipo de personas usted le tendría o le tiene miedo? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder. No me he puesto a pensar en eso, pero creo que, no sé si decir la palabra miedo, pero creo que las personas a las que hoy por hoy se conoce como las personas tóxicas, a las personas negativas, a las personas que se viven quejando siempre, a las personas que no te ayudan a seguir, a avanzar, a crecer, no te empujan hacia adelante, sino que te retienen. Entonces, ese tipo de personas son las que no quisiera estar en medio de ellos, ¿no? Cuando identifico ese tipo de actitudes que no son personas saludables o que no son personas que te empujan hacia adelante, sino que siempre son matasueños, siempre son, se quejan por todo, negativo por todo, a todo le ven un problema. Entonces a esas personas hoy por hoy se los conoce como las personas tóxicas. A ese tipo de personas yo quisiera evitarlos, de hecho creo que los evito, y bueno, a veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Y uno tiene que saber convivir con todos. Eso no tiene nada que ver, por si acaso, con la falta de amor, porque alguien lo puede interpretar de esa manera, pero el amor siempre está ahí, el amor siempre estará para todos, pero ser amigos, tener relación íntima, compartir con alguien diariamente, eso es otra historia. Y a ese tipo de personas que siempre están deteniéndote, haciéndote retroceder, bueno, quisiera evitarlos. Yo creo que muy acertada su respuesta, ¿no? Y no ha sido la primera persona que de repente nos ha dicho que le tendría ese cierto miedo o aislarse o tal vez no acercarse tanto al tipo de personas tóxicas. Pero como nuestro pastor y amigo que hoy nos está aquí acompañando en nuestro programa, en nuestro set, en El Momento que Cambió Tu Vida, él también es psicólogo clínico, y yo sé que muchas personas en casita también se están haciendo la misma pregunta que yo tengo. Pastor, ¿en qué momento podemos identificar cuando estamos con una persona tóxica? O sea, ¿cómo saber si esa persona es tóxica y qué importancia tiene el hacerla parte de nuestro círculo de convivencia? Quisiera, porque yo sé que mucha gente se está preguntando eso, pero eso nos va a contestar después de esta pausa comercial. No se desconecta aquí de nosotros. Gracias por seguir con nosotros conectados, sintonizándonos desde cualquier parte de su casita, o tal vez está trabajando, o tal vez se encuentra con sus hermanos de la congregación, su familia, sus vecinos. Gracias por estar con nosotros conectados. Yo les sigo invitando a que usted continúe compartiendo esta transmisión, que va a ser de gran bendición, porque recuerde que está en su programa Este es el Momento que Cambió Tu Vida. Y continuamos con nuestro amigo pastor Luis Rivas, que hoy nos visita acá en este programa, y estábamos comentando con él una pregunta que le hacíamos hace rato, hace un momento atrás, de que a qué tipo de persona le tenía miedo. Él no supo responder que le tenía cierto, no miedo, sino que trataba de una manera evitar a las personas tóxicas. Entonces, yo sé que usted en su casita tal vez pudo haberse preguntado, porque nuestro pastor invitado también es psicólogo clínico, y queremos hacerle esa pregunta que quedó en pausa, pastor, de que cómo identificar a una persona tóxica, cómo saber cuando estamos con una persona tóxica, y la importancia de vincularle en nuestro círculo íntimo. O sea, ¿en qué manera eso nos afectaría, pastor? Por supuesto que sí. Mira, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Y malas conversaciones no solamente es alguien que te habla del pecado, de la fornicación, del adulterio, que sí lo es, sino que malas conversaciones es toda mala palabra o toda mala noticia o formas de hablar de una manera incorrecta de tal forma que te afecta en tu vida emocional y en tu vida psicológica. Entonces son malas conversaciones. Por ejemplo, si tú estás continuamente con alguien que se vive quejando siempre o que vive en chisme siempre y hablando mal del uno, hablando mal del otro y hablando mal de todo mundo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Te va a afectar en tu vida emocional. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a corromper tus buenos hábitos. Tal vez antes tú no eras de los que te quejabas demasiado, pero si tú estás en medio de personas que se viven quejando por todo, bueno, eso se te va a pegar y te va a afectar de esa manera. Por eso es importante que lo entiendas, que no podemos relacionarnos con todo. Amar a todos sí, quererlos sí. Si son hermanos en Cristo, obviamente hay que amarlos, los saludamos, no es que no lo vamos a saludar, no es que no vamos lo vamos a ignorar, no. Siempre va a haber la relación, pero estamos hablando de una convivencia, de una relación diaria, de que hay una amistad. Eso es otra cosa y eso es lo que no debemos de permitir si tú te encuentras con personas tóxicas. ¿Y qué es una persona tóxica? Es alguien que te hace daño. Es alguien que te afecta. Se dice que las personas tóxicas son aquellos que te chupan la energía. Son aquellos que te chupan las ganas de seguir, las ganas de avanzar. Los sueños, las los chispas. sueños, la energía. Porque mira, cuando alguien se queja demasiado y tú lo estás que escuchas y lo escuchas y lo escuchas, nos adueñamos de ese problema. Te adueñas del problema, pero no solo te adueñas del problema, sino que no sé si te das cuenta, o a veces puede ocurrir, consciente o inconscientemente, que tú vas a sentir que tú baja, tu estado de ánimo baja, tu energía desciende. O sea, algo ocurre dentro de ti porque ellos te absorben energía. Ellos te absorben las ganas. Por ejemplo, tú te levantaste contento, feliz, porque hoy es un día hermoso y te encuentras con alguien que solo está quejándose todo el día, te va a afectar, te va a robar energía, te va a robar motivación. Esos son personas tóxicas de las cuales tú no tienes que hacerte cargo del problema de ellos, porque cada uno tiene su propio problema. Obviamente tenemos que ayudar. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice que nosotros debemos de ayudar y llevar la carga unos a otros. Unos a otros debemos de llevar la carga. Pero una cosa es que yo te ayude a llevar tu carga. Y otra cosa es que yo te lleve la carga. Me adueñe de la carga Me ajena. adueñe de tu carga y tú seas una carga. Entonces esa no es la idea. La idea es que yo te ayude. No que me adueñe de tu problema, de tu carga, de tu queja y que yo lo haga parte de mí y eso me afecte. Y no solo me va a afectar a mí, va a afectar a los tuyos. Tú llegas a tu casa, llega a tu familia y esa energía negativa, ese desánimo o esa frustración, lo que sea que hayas absorbido, va a afectar a los tuyos. O sea, de alguna u otra manera, eso va también, como nosotros nos adueñamos de esa carga y nos afecta a nosotros, lo podemos compartir también con las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, como lo mencionaba usted, ¿no, pastor? O sea, de alguna u otra forma, no solamente nos afectamos nosotros, sino también la gente que ya comparte con nosotros una convivencia diaria. Yo estoy segura que usted en su casita, esa respuesta quedó contestada, y yo estoy segura, y damos gracias al pastor porque nos supo responder. Él es psicólogo clínico también. Dios le ha dado la sabiduría necesaria para que nos pueda responder, y por eso yo quiero seguirle invitando a usted a que comparta esta transmisión para que muchas personas puedan ser bendecidas, porque tal vez hay muchas dudas dentro de ellas. Algunas personas tal vez no saben identificar o saber en qué momento me encuentro con una persona tóxica, pero hoy nuestro invitado especial, nuestro pastor Luis Rivas, nos estuvo despejando esa duda, y por eso yo quiero continuar con las preguntas, y la siguiente preguntita nos dice así: ¿qué es lo que la gente suele pensar de usted y no es cierto, pastor? ¿Qué es lo que la gente puede pensar y de repente no es la verdad? A veces nos dicen, cierta persona pensó que yo era un poquito añiñado, por ahí nos respondieron en una entrevista. En su caso, ¿qué es lo que la gente suele pensar, pastor? Bueno, honestamente, no me fijo mucho en lo que la gente piensa de mí. Pero en algún momento creo que la gente ha pensado que
que de pronto pues yo soy un poco creído, un poco orgulloso. Pienso que en algún momento lo oí. La verdad, como le dije, no me enfoco mucho en lo que la gente piensa, ¿no? Porque a veces no es lo que el otro piensa. Cuando nosotros nos enfocamos a los pensamientos de los demás, normalmente ahí lo que está ocurriendo es una proyección, que es un mecanismo de defensa de la mente. Es decir, lo que yo pienso que otros piensan de mí es lo que yo mismo pienso de mí. ¿Sí? No sé si me hago entender. Claro, o sea, me puede afectar porque van a pensar algo de mí y eso también pienso yo de mí. Claro, o sea, tal vez me podría proyectar. Cuando alguien vive pensando en lo que los demás piensan de él y preocupado en lo que los demás piensan de esa persona, muchas veces no es el pensamiento de los demás, sino el de uno mismo, el propio. Es una proyección, a lo que se le llama proyección. Pero sí, en algún momento he oído que la gente piensa porque yo soy orgulloso, creído. La verdad, no lo he oído siempre, ¿no? En algún momento lo escuché. Y bueno, es algo que no me preocupa porque yo sé cómo es y Dios lo sabe, ¿no? Entonces es algo que no me quita el sueño, que no me afecta, porque creo yo que uno es el que le rinde cuentas al Señor, ¿no? Uno le rinde cuentas a Dios y uno mismo se autoevalúa en el Señor. Y uno ve lo que hay y lo que no hay. Ahora, yo no sé si decir si tal vez no hay algo un poco de orgullo, o sea, la verdad no lo sé, pero la gente tal vez interpreta por la forma como camino, como hablo, no sé cómo pienso, tengo mis formas, ¿no? De caminar, de ser, de hablar, entonces la gente puede interpretar, pero realmente quien conoce lo más profundo del ser humano es el Señor, es Dios. Por eso es que nosotros debemos de evitar juzgar las actitudes y los comportamientos de los demás, porque podríamos equivocarnos. La mente interpreta y la mente muchas veces se equivoca, y toda interpretación es subjetiva. Subjetiva es que no está comprobado. Entonces yo podría interpretar de usted que usted es creída, que usted es así, asado, pero tal vez está lejos de la verdad. Tengo grandes amigos con las que yo me relaciono y creo que, bueno, no piensan así, pero sí en algún momento he oído eso. Bueno, y podríamos decir que de alguna u otra forma, como el pastor nos indicaba, no le afectó en ningún momento eso a su vida personal, pero sí fue muy bueno lo que él nos mencionaba, y queremos recalcar esa parte de que no debemos tal vez de juzgar por las apariencias, porque tal vez a nuestro amigo y pastor invitado aquí hoy, Luis Rivas, tal vez en su momento no le pudo afectar, pero a veces hay personas que, como usted lo comentaba, de alguna u otra forma eso es como que sí les marca a ellos, como que ellos sí viven preocupados el saber de qué piensan los demás de mí, y lo que ellos piensan, como usted lo mencionaba, eso es lo que también yo pienso. Entonces, agradecemos mucho su invitación, el estar aquí con nosotros. Y viceversa, pues, aprovecho esta oportunidad para decir y viceversa, porque el que te juzga también se está proyectando en mí. Puede ser que haya algo de orgullo en mí, yo no digo que no, pero el que me juzga a mí se está juzgando a sí mismo. Es decir, el que me ve a mí como orgulloso tal vez es porque él es orgulloso. Es una proyección también, o sea, la mente, alguien dijo, la mente es maravillosa. Lo que pasa es que normalmente somos gobernados por el inconsciente, y el inconsciente usa mecanismos de defensa. Entonces, por ejemplo, podría decir, él es creído, orgulloso, pero lo que está ocurriendo es que yo me estoy proyectando, ¿no? Tal vez dentro de esa persona, se encuentra eso, claro. Y claro, o sea, y tampoco, no sé, lo que pasa es que también ha habido una cultura dentro del cristianismo, una cultura de una falsa humildad, que yo la tengo claro. Yo en mi libro del perdón hablo de la falsa humildad y hablo de la verdadera humildad. Por ejemplo, si alguien me quiere tratar mal y porque tal vez yo me hago respetar, o yo le digo lo que no me agrada de una forma asertiva, tal vez podría pensar que soy orgulloso, ¿eh? Podría decir, oye, este hermano es orgulloso. ¿Pero por qué? Porque no permito que me falte el respeto, que me maltrate o que haga lo que quiera. O sea, ahí está la interpretación y el falso concepto del cristianismo que muchas veces hay, obviamente no en todas las iglesias, no en todos los líderes, no en todos los pastores,
pero es un pensamiento que hubo por muchos años dentro de la congregación, dentro de las iglesias. Por ejemplo, alguien puede interpretar que la humildad es andar vestido de una forma y orgullo es andar, por ejemplo, con una corbata, un saco. Son interpretaciones que nada tiene que ver con una verdadera humildad. Entonces, por eso yo decía que muchas veces el que me juzga a mí se está juzgando a sí mismo. Se proyecta y se juzga a sí mismo de alguna u otra manera. Así es. Recordamos también a cada una de las personas que nos están viendo que hoy nos acompaña nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Él está aquí con nosotros y como ya lo mencionaba, más adelantito nos estará hablando acerca de ese libro que habla acerca de la importancia de perdonar y nos va a estar contando ahí en qué puntos de la ciudad lo podemos comprar, lo podemos encontrar. Y hoy nos está acompañando él y por eso yo quiero invitarte a que continúes compartiendo esta transmisión porque yo sé que mucha persona va a ser bendecida escuchando el testimonio y los consejitos que él nos está dando porque él también es psicólogo clínico y de alguna u otra forma con la sabiduría que Dios le ha dado a él y a cada uno de nosotros nos está respondiendo y nos está guiando para poder saber con qué personas de alguna u otra forma relacionarnos porque eso es importante. Pero yo quiero continuar con las preguntitas porque yo sé que él nos va a seguir respondiendo todo lo que nosotros tenemos por acá porque yo sé que usted también lo... Y continuamos por acá y la siguiente pregunta nos dice así: ¿qué es lo más loco que has hecho? ¿Qué es lo más loco que el pastor Luis Rivas tal vez ha hecho en el transcurso de su vida o en su juventud o en su infancia, pastor? ¿Qué es lo más loco que usted ha hecho? Bueno, la verdad es una pregunta loca, ¿no? Es una pregunta loca y bonita también la pregunta y un poco difícil de responder. No recuerdo exactamente algo loco que yo haya hecho así, ahorita no lo tengo tan presente. No sé, a ver, ¿qué sería? Por ejemplo, cuando yo era un niño, por ejemplo, en una ocasión se me perdieron las llaves de la casa. Mi mamá me dejó las llaves de la casa y a mí se me perdió esas llaves. Y era algo, para mí era un problemón. Ahora entiendo que no era un mayor problema, pero para mí, si esas llaves no aparecían, mi mamá me iba a matar. Y la verdad que yo me preocupé tanto, que yo empecé a orar, y no me importaba quién me veía, no me importaba nada. Y para mí eso fue algo loco, porque la gente normalmente no espera ver a alguien orando así, desesperadamente, pero yo empecé a orar y lo asombroso y lo milagroso, por decirlo así, es que aparecieron las llaves. Luego, en el momento no apareció, yo me fui, estaba muy triste y seguía orando en mi casa, estaba orando, siendo un niño, pero creía en el poder de la oración. Y cuando de pronto, desde el micrófono, era un campeonato de indoor, dijeron que habían encontrado la llave. Entonces, no sé, para mí eso se me ocurre contarles, mis amigos, y esa pregunta de verdad me ha sido difícil responder. Eso es lo que nuestro pastor y amigo nos está compartiendo ahora, que eso es lo más loco que él ha hecho. Tal vez como él lo mencionaba, ¿no? Siendo un niño, la gente no se esperaba realmente, ¿no? De repente podían haberlo visto que él estaba orando preocupado, tal vez un poco frustrado porque las llaves no aparecían y a él no le importó de alguna u otra forma que la gente lo pueda ver y decirle... ¿se volvió loco o algo le pasó al niño? Esa es la anécdota que él nos está compartiendo ahora. Por eso yo quiero que sigas compartiendo esta transmisión, porque yo sé que mucha gente quiere ser bendecida a través del testimonio que Dios ha hecho en la vida de nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Por eso continuamos con las preguntitas y la siguiente pregunta nos dice así: ¿qué tema le gustaría que le preguntes para conocerle mejor, pastor? ¿Qué tema a usted tal vez le gustaría que le preguntáramos para poderle conocer mejor? Bueno, me gustaría que de pronto me pregunte acerca de mi desarrollo en el Señor, cómo crecí, cómo avancé, cómo fue que empecé a servir al Señor, cómo inicié sirviendo a Dios, cómo empecé. Yo pienso que ahí ese es un buen tema
para que ustedes me puedan conocer mejor. ¿En qué momento podríamos decir? Porque más adelante también hay una pregunta que dice ahí específico, que es lo que hacemos nosotros aquí en nuestro programa, porque este es tu espacio, el momento que cambió tu vida. Y más adelantito tenemos esa pregunta, pastor, en ese momento en el que Dios le hizo ese llamado especial. Entonces, más adelantito tenemos esa pregunta, pero tal vez yo también quisiera que de repente ahora nos cuente un poquito más acerca de ese libro que nos estaba mencionando hace un momento antes. Bueno, el libro de la importancia del perdón, que tuve la bendición de escribirlo y lo lancé el año pasado, es un libro que lo escribí desde mi experiencia, porque como yo les había contado, me crié en un hogar cristiano y la verdad que cuando tú eres sobreprotegido y tú te has criado en un hogar cristiano, pues tú crees que toda la gente es buena. Y cuando tú sales al mundo real te das cuenta que no todos son buenos. Entonces, desde esa experiencia, yo decidí escribir el libro. Porque en la vida siempre habrán tropiezos, en la vida siempre habrán personas que te ofendan, en la vida siempre va a haber. El Señor Jesús, Lucas 17:1, dijo que es imposible que no vengan tropiezos. En el original dice que es imposible que no te ofendan. Entonces siempre van a haber ofensas. Y ese libro surge justamente de mi experiencia, de mi vivencia, de que muchas veces me tocó enfrentar personas pues que me ofendieron, me hirieron, actuaron mal, me traicionaron. Entonces de ahí nació. Yo dije, bueno, voy a escribir porque lo que a mí me pasó le ha de pasar a muchos. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, escribir para bendecirlos y para que estén preparados para lo que va a ocurrir, porque en algún momento alguien te va a traicionar, en algún momento alguien te va a ofender, en algún momento alguien hablará mal de ti, y lo importante es que tu corazón esté guardado. No te olvides que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, a través de este libro, lo que trato de influir es que cada uno de ustedes y todos guardemos nuestro corazón en el Señor, porque alguien nos va a ofender, y el libro te da herramientas para que tú guardes tu corazón, y también te da herramientas para que siempre se mantenga sano, y ese es el objetivo. Por eso es el tema, ¿no? La importancia del perdón, para poder saber también que nuestro corazón, como usted lo mencionaba, no se lastime, sino que también poder perdonar, porque como Dios nos perdona cada día y de alguna u otra manera, cuando perdonamos, también nos perdonamos a nosotros mismos y sanamos esas heridas que tal vez están ahí marcadas o en el pasado, ¿verdad, pastor? Yo sí quisiera que compartiera con las personas, de repente, dónde lo pueden encontrar, en qué lugar están ya disponibles, para que tal vez alguien que ya que está conectado con nosotros también ya quiere correr e ir a comprarlo, porque yo sé que va a ser bendecido con ese libro, pastor. Sí, bueno, por el momento está en la librería Génesis, que está ubicado en City Mall. Por el momento está ahí. Y en la iglesia donde estoy pastoreando, ahí también lo pueden adquirir, que eso es en 9 de octubre, entre Machala y Quito, 1315, primer piso. Ahí está la iglesia a la cual estoy pastoreando, en pleno centro de la ciudad, y ahí también las personas pueden adquirirlo en los horarios de culto. Por ejemplo, miércoles hoy tenemos culto, por ejemplo, los domingos tenemos culto, y en las mañanas, y las personas porque quieran adquirirlos pueden ir y hacer parte ese libro de sus vidas, porque de verdad ha bendecido a muchas vidas, y yo creo que también te va a bendecir a ti. El perdón debe ser una práctica diaria. Todos los días debemos de perdonar, porque todos los días ofendemos o todos los días nos ofenden. Y eso debe ser un estilo de vida. El perdón no es una opción. El perdón debe ser un estilo de vida. El perdón no es si quiero perdono, si lo voy a pensar o voy a orar para perdonar. No, el Señor fue claro cuando habló del perdón. El Señor dijo que si no perdonamos, vuestro Padre tampoco os perdonará. Si el Señor está condicionando el perdón suyo hacia nosotros, es porque este tema no es cualquier tema, es un tema clave
principal, es una columna vertebral dentro de la vida cristiana. Así que ese libro, si tú lo quieres adquirir, ya sabes dónde, y así que te espero y te va a bendecir. Pastor, yo sí quisiera que mencionara tal vez el nombre de la iglesia, porque tal vez llegan al lugar y no saben el nombre de la iglesia, dónde se encuentran ubicados, que ya lo mencionó, pero recálcalo una vez más, el nombre de la iglesia, los días que de repente hay culto, porque yo sé que alguien de repente quiera ir, no solamente a comprar el libro, sino también pueda quedarse en el culto, y de repente si alguna congregación lo desea contactar, ¿a través de qué número celular, pastor, o en qué redes sociales? Sí, si alguna persona desea adquirir el libro, pues puede visitarnos los miércoles 7:30 de la noche. Iniciamos el culto hasta las 9:30 y ahí usted puede adquirir el libro. 9 de octubre, entre Machala y Quito, 1315, primer piso. Ahí está la iglesia. Usted puede ir y puede adquirirlo. Y también se puede quedar en el culto, ¿no? Los domingos, de la misma forma, a partir de las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, tenemos 2 servicios y ahí usted también puede adquirir el libro. Y si no, pues en la librería Génesis también puede adquirirlo en City Mall. City Mall, ahí está el libro y lo puede adquirir, así que te motivo a que lo hagas. Ya teníamos hace un momento, ¿verdad? Si de repente producción nos ayuda con el número telefónico del pastor, para de repente alguna invitación, alguna congregación desea poderlo invitar, pastor, ese es su número telefónico, ¿verdad? Sin ningún problema podrían contactarlo. Por supuesto que sí, me puede escribir por WhatsApp, ahí están el número, me puede escribir por WhatsApp, me puede llamar con toda confianza y estamos para servirle. Si algún pastor, algún líder de una iglesia quisiera que llevemos este tema, pues contáctese conmigo y con gusto lo haremos, con gusto, porque mi intención de verdad es que la gente tenga este libro como una herramienta, que lo tenga como una herramienta de vida. Porque mi hermana, mire, yo aprovecho este espacio para decir que una persona que no ha perdonado jamás podrá ser feliz. Y usted puede tener carro, usted puede tener casa, usted puede tener empresa, usted puede tener mucho dinero, pero si usted vive con resentimiento, con rencor, con odio, con venganza, usted no es feliz. Y no importa cuánto dinero tenga, el objetivo de todos los seres humanos, hagamos lo que hagamos, es ser feliz. Hasta el empresario quiere tener más dinero de una forma equivocada, porque tiene un pensamiento ahí equivocado de acuerdo a Dios y de acuerdo a la vida, a la realidad. Porque hay gente que quiere tener más dinero y más dinero, ¿para qué? Para ser feliz. Eso es lo que buscan, más lujos, para ser feliz. Pero una persona puede tener todos los lujos del mundo, pero si no ha practicado, no practica el perdón en su vida diaria, entonces no será feliz. Entonces no importa cuántas cosas tengas, si tú no tienes paz interna, pues no estás realizado. La gente realizado, yo tengo carro, tengo casa, pero si no has perdonado, no es realizado. Por eso es importante que tú deberías de tener este libro. Y si tú deseas que yo lleve este tema a tu iglesia, a tus líderes, con todo gusto estoy para servirles. Así es, ya está apareciendo en sus pantallitas también la portada del libro. Ahí está el perdón, la importancia del perdón, ¿verdad? Por nuestro pastor y amigo Luis Rivas. Pastor, yo sí quería que de repente mencionara el nombre de la iglesia, el nombre de la iglesia al que usted pastorea actualmente. Centro Evangelístico Dios es Bueno, en siglas CEDEV. Así nosotros nos llamamos, la iglesia CEDEV. CEDEV, ok. CEDEV. Cada persona que tal vez ya está interesada en comprar el libro, ya escucharon, ya están atentos, está el número de teléfono del pastor, si tal vez ustedes desea contactarlo, también se encuentra en la librería Génesis, y por eso yo quiero invitarlo a usted que siga compartiendo esta transmisión. Recuerde que este es su programa, El Momento que Cambió Tu Vida. Estamos con nuestro pastor y amigo Luis Rivas, pero yo quiero continuar con las preguntas, porque por acá estamos con la pregunta que desde ya nos dice así: ¿en qué situación estarías dispuesto a mentir? ¿En qué situación, pastor, usted estaría dispuesto a mentir? Esta es una pregunta de rigor, hermanos queridos. Queremos Esta es conocer. una pregunta poderosa. Bueno, la verdad no quisiera mentir, pero si en algún momento tuviera que mentir, mentiría de pronto por mi familia, de pronto por algo que tenga que ver con mi familia, con mi hija, con mi esposa, algo que se relacione con mi familia. No quisiera hacerlo, pero si me sentiría obligado lo haría. Podríamos decirlo que tal vez en un caso bien extremo, que ya... Yo creo que recontra extremo, no me gusta mentir, aunque la realidad es que la mayoría de los cristianos, por más salvos que sean,
en algún momento mienten, en algún momento mentimos. Si alguien dice, yo nunca miento, pastor, usted ya es mentiroso. Esa es la realidad y esa es la verdad. Así que no podemos tapar el sol con un dedo, pero no quisiera mentir, no quisiera, porque en los hijos de Dios no debe haber esa práctica de la mentira. Una cosa es ser mentiroso y otra cosa es mentir. ¿Ves? Hay una diferencia. El mentiroso le gusta mentir, el mentiroso vive como un estilo de vida mintiendo. En cambio, alguien puede mentir en algún momento por una presión social, una presión familiar, etcétera. Yo creo que muy acertada su respuesta, pastor, sabiamente, bajo la cobertura de Dios y bajo la dirección de Dios, nos ha respondido sabiamente. Yo creo que muchas personas han despejado esa duda, tal vez de que estaría yo dispuesto a mentir o no en una situación bien difícil, como decía usted, recontra difícil, pero él sabiamente nos supo responder. Por eso yo te quiero seguir invitando a que continúes compartiendo esta transmisión. Recuerda que este es tu espacio, tu programa, El Momento que Cambió Tu Vida. Y nos encontramos con nuestro amigo y pastor Luis Rivas, que también es psicólogo clínico. Ya nos compartió su libro que está disponible en las librerías Génesis. El libro es La Importancia del Perdón. Salieron los números telefónicos de él en pantallita para que de repente pueda contactarse con él si usted desea adquirirlo. Pero continuamos con las siguientes preguntas porque queremos conocerle más. Y por eso la siguiente pregunta nos dice así: ¿qué es lo más difícil que has vivido? ¿Qué es lo más difícil que ha vivido, pastor, en su juventud? Bueno, lo más difícil que yo viví en mi juventud fue cuando mi papá se apartó del Señor. Era un día que yo llegaba a mi casa del colegio y yo a mi papá pues nunca lo había visto tomar, beber alcohol, así jamás, y jamás lo había escuchado insultar, nada de eso, nunca. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, yo lo vi tomando, y cuando yo lo vi tomando, de verdad que yo sentí que la sangre se me vino a los pies, de verdad, o sea, fue una impresión tremenda y para mí eso fue muy difícil porque me golpeó y cuando la primera vez que lo escuché insultar, o sea, de verdad que fue una cosa muy difícil para mí, o sea, ahí fue dura porque nunca lo había escuchado, nunca lo había visto así tomando, entonces eso me golpeó definitivamente. Nos comentaba que él se separó de Dios, nos decía. Él se apartó del Señor cuando yo tenía 12 años. A la edad de 12 años. Yo tenía 12 años y mi papá, pues, en esa edad que yo entraba, pues, en la adolescencia, él se alejó del Señor. ¿Y en la actualidad? En la actualidad está en el Señor. Gloria a Dios. Podríamos decir que Dios, como siempre, su mano poderosa, Él hace milagros, continúa haciendo milagros y para Él no hay nada imposible. Por eso yo sé que tú que estás en tu casita viéndonos, quiero que sepas que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Por eso yo te quiero invitar a que compartas esta transmisión para que mucha gente pueda ser bendecida a través del testimonio que nos está contando nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Pastor, yo sí quisiera saber, y la siguiente preguntita que nos dice así, porque yo quiero que me la responda para ver qué nos dice. Pastor, ¿qué medios buscó usted para salir de la situación que nos comentaba que pasó con su papá en el momento en el que él se aparta de Dios, en ese golpe tan fuerte emocional y me imagino espiritual que causó en usted? ¿Qué medios usted como niño, ya preadolescente, buscó para salir de aquella situación? Bueno, la verdad es que lo que ocurrió ahí es que yo también me aparté del Señor porque me afectó. Entonces, yo, 12 años de edad, en mi adolescencia, ¿qué ocurrió? Que ya no había ese empuje de ese líder, de ese sacerdote en la casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que yo me alejé del Señor. Yo me aparté del Señor desde los 12 años hasta los 15 años. Antes de cumplir 15 años yo me reconcilié con el Señor. Pero yo me alejé del Señor porque Él se apartó, entonces yo también me alejé. O sea, emocionalmente lo que ocurrió ahí es que yo me dejé arrastrar por la actitud, la conducta, por lo que ocurrió en el momento. Por la situación que pasaba dentro del hogar, que me dentro imagino del hogar, que porque impactó un poco. Ahí entró en conflicto el hogar, claro, entró en conflicto, todo entró en conflicto ahí se dañó un estilo de vida que teníamos en Dios. Pero bueno, a los 15 años yo
regresé al Señor. Y creo que hay una pregunta más adelante en relación al tema, por eso no me adelanto, pero para mí esa fue la salida. Así que más adelantito nos va a estar compartiendo ese momento especial que le cambió la vida a nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Por eso quiero que continúes compartiendo esta transmisión y sigas conectados con nosotros para que no te la pierdas, para que estés atento, porque yo sé que tú también quieres seguirle conociendo. Por eso continuamos con la siguiente pregunta, que nos dice así: ¿te arrepientes de algo? Pastor, ¿usted se arrepiente de algo? ¿Luis Rivas se arrepiente de algo? Bueno, me arrepiento de haberme apartado del Señor, porque esa etapa para mí fue muy difícil. Aparentemente, pues, cuando recién me aparté del Señor, empecé a conocer cosas que antes no conocía. Como por ejemplo, me empecé a relacionar con cierto tipo de amistades. Y bueno, digamos que me aparté del Señor y como todo adolescente empecé a tener actitudes, comportamientos incorrectos. Por ejemplo, me empecé a dar la fuga de los colegios. Primer año, segundo año, todo bien, pero ya en tercer año yo recuerdo que al mes yo me iba de fuga por lo menos 10 veces al mes. Podríamos decir que ahora creo que es 10º año de colegio. Sí, o sea, creo que es así. Y yo, o sea, realmente pues me arrepiento de esa etapa porque fue dura para mí, porque ahí yo me relacioné con amistades no tan correctas, no tan adecuadas. Y entonces pues empecé a juntarme con malas amistades, aprendí a insultaba mucho. Normalmente como la gente del mundo se maneja, ¿no? Que más insultaba que hablaba, o sea, era una cosa tremenda porque estaba alejado del Señor. Entonces, esa etapa para mí fue como una etapa oscura, ¿no? Una etapa difícil que sí, me arrepiento, nunca me hubiera gustado apartarme del Señor, pero bueno, pasó, me alejé y Dios trató conmigo para que yo regrese a sus caminos. De eso creo que más adelante lo vamos a comentar. Amén. Más adelante nos va a estar contando esa sorpresita. Por eso yo quiero que tú sigas compartiendo esta transmisión con nosotros. Estés atento porque el pastor nos va a contar ese momento indicado, ese momento especial, ese momento que cambió totalmente la vida de él. Por eso yo quiero que sigas con nosotros conectados, pero desde ya yo quiero que estés con nosotros compartiendo esta transmisión, porque mucha gente va a ser bendecida a través del testimonio de nuestro amigo y pastor Luis Rivas, porque queremos conocerle un poco más. Por eso viene nuestra siguiente pregunta, que dice así: ¿qué anhelarías de las personas que te rodean? Pero pastor, yo no quiero que me lo responda ahorita, sino que me lo responda después de esta pausa comercial que viene ahora. Conociendo tu llamado, sintonízanos todos los martes de 8 a 9 de la noche por REC TV, televisión online, conectando al mundo con Cristo. Desde Guayaquil, Ecuador, REC TV presenta este y todos los miércoles de 8 a 9 de la noche tu programa El Momento que Cambió Tu Vida. Gracias por seguir con nosotros conectados. Yo sé que estás conectado con nosotros desde tu casita, tal vez con tus hermanos de la iglesia o con vecinos. Gracias por estar sintonizándonos. Recuerda que este es tu espacio, tu programa, El Momento que Cambió Tu Vida. Y nos acompaña nuestro amigo, nuestro invitado especial, el pastor Luis Rivas. Él nos está acompañando el día de hoy y nos quedamos con la preguntita que ya nos iba a responder, pero queremos que en este momento, como nos fuimos a la pausa, ya nos responda con tranquilidad, pastor. Y la preguntita nos decía así: ¿qué anhelarías de las personas que te rodean? Tal vez las personas que lo rodean en su iglesia, en su casa, su familia. ¿Qué anhelaría usted, pastor? Bueno, a mí me gustaría que la gente me sepa entender, comprender, aceptar. Yo creo que lo más importante en la vida es la aceptación que yo tengo que tener para los demás. Yo tengo que aprender a aceptar a todos como personas, como seres humanos, como hermanos cristianos. Y también quisiera que obviamente me acepten con mis errores, con mis virtudes, con mis defectos, con las cosas que acierto y con las cosas que no acierto. Me encantaría que la gente me aprenda a querer, amar, no por lo que yo haga o por lo bien que yo haga, sino por lo que yo soy. Eso me encantaría de la gente, que la gente no me tache porque, hiciste esto, entonces no eres mi amigo o te hago a un lado. No, sino que sencillamente nos aprendamos a querer, amar y aceptar como somos, con virtudes,
y con defectos. Ese es el verdadero amor realmente. Así es, aceptándonos tal como somos, como Dios nos acepta a cada uno de nosotros con virtudes y defectos. Esa fue la respuesta de nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Y continuamos con la preguntita que nos dice así la siguiente. Yo quiero saber, pastor, yo sé que mucha gente también está ahí conectada en su casita y quiere conocer, quiere saber qué medios buscó usted para poderse reconciliar con Dios en ese momento en el que nos comentaba hace rato, hace un poco, que se apartó de Dios aproximadamente por un lapso de 3 años, podríamos decirlo. ¿Qué medios usted buscó, pastor, para esa reconciliación con Dios? Bueno, el Señor trató conmigo de una manera directa, de un poco fuerte también, porque yo, una vez que me alejé del Señor, no quería saber nada del Señor. Estaba tan sumergido en el pecado, en el mundo, aunque no fue por mucho tiempo, pero en esos pocos años me rebeldicé tremendamente con el Señor y bueno, no tenía una actitud correcta. Bueno, Dios, yo creo que el hombre no busca a Dios, yo creo que Dios busca al hombre. Yo no creo que el hombre sea el que busque a Dios. Nadie aquí ha buscado a Dios. Dios no está perdido. Los perdidos somos nosotros. Dios nos buscó, Dios nos encontró y Dios nos ayudó. El Señor trató conmigo de una manera fuerte y cuando yo fui tratado por el Señor, entonces yo sabía que el único que me podía refugiar era en Dios. Así que mi primera oración fue: Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y bueno, y de ahí conocí a un amigo que trabajaba conmigo cerca de donde yo estaba trabajando a esa edad. Y yo me le acerqué porque veía que era cristiano y por medio de él fui a la iglesia. Y ahí empecé a ir a la iglesia y ahí yo me reconcilié al Señor. Me recuerdo en una reunión celular. El Señor me habló directamente y ahí yo sentí el toque de Dios y vine a los caminos del Señor. Gloria a Dios, y pudo haber esa reconciliación, amén, porque yo sé que de alguna u otra forma, tal vez no, dentro de su corazón, habían esos recuerdos de infancia en la que usted asistía a la iglesia, en la que usted iba y servía ahí a Dios con todo su corazón, porque como nos comentaba hace poco, cuando recién empezábamos la entrevista, que esa infancia marcó mucho dentro de su corazón, ¿no? El poder estar en la iglesia desde muy pequeñito, cuán importante es. Yo sé que muchos papitos y mamitas nos están viendo la importancia de poder llevar a cada uno de nuestros hijos a la iglesia, porque la palabra de Dios desde pequeñito comienza a sembrarse dentro de los corazones de ellos, ¿verdad, pastor? Así es. La importancia de que un niño conozca las cosas del Señor, yo la puedo decir con testimonio, con vivencia. Pues yo en mi momento de crisis, mi adolescencia, yo obviamente sabía que Dios era real. Y es más, cuando yo ya me reconcilié con el Señor, yo me di cuenta que Dios siempre me había cuidado, que Dios siempre me había guardado y me sentía amado por el Señor. Me sentía amado por Dios. Yo sentía: Dios, no sé qué hice, por qué me alejé de ti. O sea, definitivamente yo me arrepentí. Yo dije: Señor, de verdad me arrepiento, perdóname, porque yo me alejé de ti. Y me sentí amado, me sentí muy amado por Él y me sentí como que Él me tomó en sus brazos y Él me restauró, me sanó y me levantó. Gloria a Dios, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Gloria a Dios, porque yo sé que usted también quiere seguir conociendo el testimonio de nuestro amigo y pastor Luis Rivas, y por eso queremos agradecer que está conectados con nosotros y esa sintonía, porque yo sé que usted está desde ya conectándose con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su espacio, su programa, El Momento que Cambió Tu Vida. Y por eso yo quiero preguntarle, a mí esta pregunta en lo personal me encanta, me fascina, pastor, y yo sé que usted la va a contestar, porque ese es el momento en el que todo toma un giro total en nuestras vidas. Pastor, ¿cuál fue el momento que cambió su vida? ¿Cuál fue el momento que tomó un giro total, el momento que cambió tu vida? Bueno, fue el momento que cuando yo me encontraba en la clínica Altamirano, yo estaba en la clínica porque estaba mal en mi salud, y en esos momentos de angustia, de desesperación, cuando estaba mal, fue ese momento cuando yo miré al cielo
y me di cuenta que Dios era todo para mí. Entonces, para mí, esa experiencia difícil que yo tuve fue la que el Señor usó para traer un cambio totalmente a mi vida. A partir de ahí, a partir de que yo puse mis ojos, recordé, hice conciencia, porque definitivamente caminé inconscientemente durante 3 años, hice conciencia, abrí mis ojos, desperté, que Dios era mi Padre y que yo era su hijo. Y yo vine al Señor y de ahí mi vida cambió 100%. Nunca más me he alejado del Señor y nunca más va a volver a pasar. Gloria a Dios, amén. En ese momento exacto en el que la mano de Dios estuvo ahí con usted y Él en todo tiempo y en todo momento, como usted lo decía, lo estuvo cuidando, guardando, que usted sentía que Él estaba ahí. Como lo mencionábamos, Él nunca llega tarde. Yo sé que tú que estás en tu casita nos estás viendo. Dios, Él es perfecto y siempre, siempre llega a tiempo a cada una de nuestras vidas, como ocurrió con nuestro amigo y pastor Luis Rivas. Así también puede ocurrir contigo. Por eso quiero agradecerte que nos estás acompañando en esta transmisión, porque este es tu programa, tu espacio, el momento que cambió tu vida. Y ese fue el momento en el que la vida totalmente cambió de nuestro amigo y pastor Luis Rivas, en que tal vez y efectivamente tuvo una dependencia total hacia Dios, esa confianza total en Él y esa dependencia en saber que si estamos con Él, lo tenemos todo. Claro, y también acotar un poco que como yo me había portado muy mal, ya mis padres no quisieron apoyarme para estudiar, por ejemplo, y ya perdí la confianza con ellos. Había perdido la confianza de mis padres, había perdido la confianza de mi familia, y en el único que yo me di cuenta que aún creía en mí era en Dios. O sea, yo sentí en un momento de abandono, porque es como un abandono total por los errores de uno mismo, la pérdida de confianza, la pérdida de apoyo. Yo sentí que Dios siempre había creído en mí y que Él era el único que confiaba en mí en ese entonces. Es como que Dios me decía: yo creo en ti, yo sé lo que voy a hacer en ti. Entonces eso me llenaba y me llena hasta el día de hoy. Y así como ocurrió en la vida de nuestro amigo y pastor Luis Rivas, también puede ocurrir con la tuya. Por eso quiero que tengas en cuenta que Dios nunca se equivoca, sus planes son perfectos. Y como queremos conocerle un poco más, por eso queremos hacerle la siguiente pregunta, que nos dice así: ¿cómo es ahora tu vida con Jesús? ¿Cómo es ahora su vida, pastor, con Jesús, con Dios? ¿Cómo es ese momento y ese llamado especial en el que usted comienza a ser pastor, en el que toma ese llamado de ser pastor? Bueno, a raíz de que yo conocí al Señor, yo ya empecé a servirle. Yo tenía un deseo, una pasión por servir al Señor. Era como un agradecimiento, porque yo sentí que Dios me había rescatado de la muerte. Entonces, yo lo único que quería era servirle. Entonces, yo recuerdo que al mes de estar reconciliado con el Señor, yo ya empecé a predicar en los buses. No sabía mucho de la Biblia, aunque me había criado en un hogar cristiano, pero no sabía como para predicar. Entonces pero yo empecé a pararme en los buses, a predicar en los parques, empecé a evangelizar persona a persona, empecé a predicar en las cárceles, me iba con los grupos de jóvenes en ese entonces, me iba a las cárceles de varones, de mujeres, y empezaba a predicar. Tenía una pasión tremenda por servir al Señor. A los 17 años, recuerdo que quien era pastor de jóvenes en ese entonces puso su mirada en mí de una manera, yo diría, sobrenatural, porque había muchos jóvenes ahí con muchos años más que yo era apenas 17 años, un adolescente, y bueno, tuve la bendición de predicar por primera vez en una iglesia. Y ahí yo empecé a predicar, empecé a servir al Señor. Luego de un tiempo, pues yo ya fui el copastor de él. Él era pastor de jóvenes, yo era el copastor, y yo ahí yo ya inicié un servicio al Señor, ya hablando ministerialmente. Yo también tuve la bendición de abrir célula, lo abrí en mi casa, porque trabajábamos con célula, y bueno, también lideré en mi casa célula, predicaba a la gente, pero siempre hubo eso de que yo quería que la gente conozca a Jesús, conozca a Jesús, conozca a Jesús. Y bueno, y después el Señor me permitió ser pastor principal de jóvenes. Pastoreé 8 años aproximadamente,
estuvimos pastoreando y sirviendo al Señor de una manera fuerte. Muchas vidas conocieron al Señor, mucha gente fue impactada con la palabra de Dios. Y bueno, me siento feliz porque Jesús, cuando entró a mi vida, Él me cambió, Él me transformó. En Él soy nueva criatura, soy salvo, tengo vida eterna, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y bueno, el privilegio más grande fue servirle. Yo creo, y lo he dicho siempre, yo nací para servir a Dios. Creo que yo nací para servir a Dios. Para mí, Jeremías capítulo 1, cuando Dios le dice a Jeremías, antes que nacieses te conocí, y antes que te formase yo ya te aparté como profeta para las naciones. Esa palabra es para mí. Yo la tomo, yo creo que Dios me eligió desde la eternidad para que yo le sirva. Entonces, de ahí pastoreamos los jóvenes y ahora en la actualidad estamos pastoreando la iglesia CEDEP, que está ubicado en 9 de octubre entre Machala y Quito, ahí en el primer piso, y estamos sirviendo a Dios como pastores ya principales de una iglesia que está llevando adelante pues la obra del Señor. Gloria a Dios, es ahí donde surge ese llamado especial de poder predicar y de poder ser pastor. Gloria a Dios, porque ha sido una experiencia muy maravillosa y ese testimonio inmenso que Él nos está compartiendo hasta ahora. Pero por eso yo quiero seguirle preguntando a Él, y por eso nuestra siguiente pregunta nos dice así: Pastor, si Dios le concediera un don, ¿cuál elegiría usted? ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Bueno, si yo quisiera, si Dios me dijera, Luis, ¿qué don quisieras? Bueno, a mí me gustaría, sinceramente me gustaría cantar. No soy un cantante frustrado, por si acaso. Es decir, no es mi anhelo pararme en un escenario, cantar, no. Yo quisiera cantar para mí, o sea, para el Señor, pero antes yo entonaba la guitarra, aprendí un poquito, ¿no? Entonces, ahora me volví a comprar una guitarra. Recién ahora, hace unos 2 meses me compré una guitarra. Entonces sí me gustaría cantar, saber entonar, porque uno puede saber entonar un instrumento, ¿no? Pero el complemento es que uno también cante. Sí, si tuviera un don que pedirle al Señor, le dijera: Señor, dame el don del canto, de la música, para poder alabarte. No como artista, Marco Huid, Marco Barrientos, no, sino como Luis Rivas, desde mi casa, en mi lugar secreto, en la intimidad con Dios, me gustaría. Gloria a Dios, muy acertada su respuesta. Él nos estaba comentando que el don que le pediría y que elegiría a Dios sería el canto, el poder alabarle, el poder adorarle, porque eso es muy maravilloso. Y nos estaba comentando que ya tiene una guitarra, que ya está entonándola y está por ahí. Yo sé, pastor, que Dios en su momento y en su tiempo, Él le va a dar ese maravilloso don de poder cantar, amén, porque como ya compró su guitarrita, ya está entonando, ya está practicando, me imagino, ¿verdad? Sí, ya estamos practicando. Hoy día estuve entonando mientras adoraba al Señor, un cántico de adoración por medio de ese instrumento precioso. Por ahí, yo sé que ese don va a irse despertando. Por eso yo quiero que tú, que estés en tu casita, sigas conectándote con nosotros, porque este es tu espacio, tu programa, El Momento que Cambió Tu Vida. Y nos acompaña nuestro invitado especial, el pastor Luis Rivas. Y continuamos con las preguntas. Y la siguiente pregunta nos dice así: Pastor, ¿qué consejo usted le daría a las personas que nos están viendo desde su casita, desde su trabajo, que aún no conocen de Dios, que aún no conocen de Jesús, que aún no conocen de Él? ¿Qué consejo usted le podría dar a todas esas personas que están con nosotros conectados? Bueno, el consejo que le puedo dar a todas las personas que aún no conocen a Jesús es que despierten, porque es cuestión de despertar. Cuando yo digo despertar es que estás viviendo en la inconsciencia. ¿Por qué vives en la inconsciencia? Porque no te das cuenta que estás vivo por Dios. No te estás dando cuenta que tú comes todos los días por Dios. No te estás dando cuenta que la salud que tienes te la da Dios. No te estás dando cuenta que la familia que tienes te la ha dado Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, vive en la inconsciencia total. ¿Por qué? Porque la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los que no conocen a Dios, por ejemplo, no agradecen cuando van a comer al Señor, no agradecen, simplemente comen. ¿Por qué? Porque hay una inconsciencia, es decir, no están haciendo conciencia que ese alimento Dios lo está proveyendo. Claro, tú podrías decirme, es mi plata, sí, pero tú puedes tener el dinero, pero si la tierra no produce, no tuviéramos que comer. Entonces, ¿quién lo hace producir? Dios. Yo le digo a todos los amigos que no conocen a Jesús que despierte,
que el oxígeno que tú respiras, que la vida que tienes, te la da Dios. Y cada día es un regalo de Dios para tu vida, con el fin de que tú pongas tu mirada en Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y te digo algo, si tú realmente quieres vivir, en Jesús está la vida. ¿Por qué? Porque tú puedes aparentemente disfrutar fuera del Señor, pero en la realidad vives lleno de dolor, lleno de sufrimiento, porque sin Dios la vida realmente no es una vida plena. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, o yo he venido para que tengan vida plena. Entonces yo le aconsejo a todos que despierten, que te des cuenta que si tú estás de pie ahora, es porque hay un ser supremo que se llama Dios y Él quiere tomarte como su hijo. Así es, pastor. Yo sé que muchas personas que están conectados con nosotros han recibido ese poderoso consejo que usted les ha podido dar a cada uno de ellos que nos están viendo, tal vez desde su casita o desde su trabajo, o con sus amigos o con vecinos que están ahí, o tal vez alguien en su cuarto está ahí conectándose con nosotros, porque realmente Dios lo es todo, porque las cosas de este mundo pasan, pero sabemos que la palabra de Dios permanece y permanece para siempre, amén. Y cuando Él viene a nuestras vidas, como lo comentaba usted hace un momento contándonos acerca de su testimonio, Él llega y totalmente lo restaura, lo cambia todo, y nuestra vida da un giro total. Es por eso que yo te quiero invitar a ti que nos estás viendo, que sigas con nosotros conectados y compartiendo la transmisión, que es de mucha bendición para cada persona que nos está viendo. Por eso en este momento yo quisiera pedirle, pastor, yo sé y estoy segura que usted lo va a hacer. De verdad que para mí ha sido un orgullo y un placer inmenso el poder compartir con usted este espacio, este programa, el poder entrevistarlo, el conocer un poco más de usted. Y es por eso que yo le quiero pedir en este momento, si pudiera hacer una oración de fe para todas esas personas que nos están viendo, que están con nosotros, que se encuentran tal vez en su cuarto, en la sala, en la cocina, en su trabajo, y que quisieran poder aceptar a Jesús, poder aceptar a Dios en su corazón y aceptarlo como su único Salvador, pastor. Claro que sí. A todos los amigos que desean abrir su corazón a la vida, a la paz, a la felicidad, que se llama Jesús, porque la paz, la felicidad y la vida tiene un nombre, y es Jesucristo. Si tú quieres abrir tu corazón y recibirlo, yo te invito a que tú ores conmigo. Te voy a guiar en una oración. Hazlo con fe y en un segundo, en cuestión de minutos, tú pasarás de muerte a vida y tú serás salvo. Quiero dirigirte en oración. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta preciosa tarde, te abro la puerta de mi corazón. Te invito que seas el Señor, amo y dueño de mi vida. Perdona mis pecados, sálvame. Toma todo mi ser, cámbiame y transfórmame, y hazme una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, desde hoy, mi vida entera te la entrego. Sé el dueño, el amo, 100% de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que muchas personitas que están conectados con nosotros hicieron esa oración de fe, pastor. Yo sé que el mensaje pudo llegar a muchas personas, a muchos amigos, hermanos que están con nosotros. Tal vez alguien se reconcilió con el Señor en este momento. Damos gloria a Dios, porque ese es el fin de este programa, pastor. Que la gente pueda conocer el testimonio y ese milagro inmenso que Dios hizo en su vida, y que si lo hizo con usted, conmigo, con cada uno de nosotros, también lo va a hacer con usted que nos está viendo, que nos está sintonizando, que está conectados con nosotros. Créame, también lo va a hacer. Y ese es el fin de nuestro programa, pastor, el que podamos orar juntos. Y si no sé si me permite decir algo más. Claro, sí. Decirle a todos los papitos que tienen a sus hijos, nunca dejen de llevarlos a la iglesia y nunca te alejes del Señor, porque lo que tú hagas va a afectar a toda tu familia. Si tú, papá, te alejas del Señor, bueno, tus hijos muy probablemente también se van a alejar del Señor. Somos la cabeza del hogar, por eso la Biblia dice que somos cabeza del hogar. Así que te motivo, papito, a perseverar por amor al Señor y por amor también a tu propia vida y a los tuyos. Un abrazo.
Queremos agradecer el día de hoy, nos estuvo acompañando nuestro amigo pastor, nuestro invitado especial, el pastor Luis Rivas, nos estuvo acompañando hoy en este programa especial, en este programa que es tuyo, el momento que cambió tu vida. Ella estuvo con nosotros contándonos su testimonio, estuvo con nosotros también dándonos esos consejitos de cómo saber o cómo elegir a las personas correctas con las que tal vez relacionamos una amistad con él. Estuvimos conociéndolo el día de hoy, pastor. Yo quiero agradecerle por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, gracias por poder orar con nosotros, porque yo sé que mucha gente por fe aceptó al Señor y pudo reconciliarse si tal vez alguien estuvo apartado. Gracias por aceptar nuestra invitación, pastor, es un honor poder compartir con usted este programa. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a este programa hermoso, de verdad creo que está teniendo un impacto extraordinario y Dios está levantando este programa para bendición del cuerpo de Cristo. Así que agradecido y bueno, de verdad feliz y gracias por hacerme parte de este maravilloso programa. Gracias a usted, pastor, por aceptarnos nuestra invitación. Pero antes de despedirnos, yo sí quisiera, pastor, que usted una vez más pueda recalcar, porque tal vez alguien se conectó hace poco o nos está sintonizando desde hace poco, el que pueda usted recalcarnos acerca de su libro. Ya lo tenemos por ahí en pantallita, ¿verdad? La importancia del perdón, pastor, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En qué partes? Y ahí está su número de teléfono si tal vez lo desean contactar e invitar a su congregación. Claro que sí, mi número está en pantalla, el libro La importancia del perdón, tu decisión de ser libre, lo puedes conseguir en la librería, por el momento en la librería Génesis, City Mall y también en la iglesia en la que estamos pastoreando, que está ubicada en 9 de octubre entre Machala y Quito, 1315, primer piso. La iglesia se llama CEDEF, Centro Evangelístico Dios es Bueno. Así que ahí puedes adquirir el libro, te motivo a que lo hagas, te va a bendecir. Así que ya sabes dónde lo puedes localizar, dónde lo puedes encontrar, así que corre desde ya a poderlo comprar porque yo sé que va a bendecir su vida. La importancia del perdón, por Luis Rivas Bravos. Gracias, pastor, por esta invitación y yo quiero agradecer a toda la gente que estuvo conectados con nosotros. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, porque este es el fin de nuestro programa, el que mucha gente pueda conocer el testimonio, los milagros que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por compartir esta transmisión para que mucha gente pueda ser de bendición y yo te espero el próximo miércoles 8 en punto de la noche. No te olvides que yo te espero porque tenemos una cita con Dios en tu programa especial, El Momento que Cambió Tu Vida. Te saluda Jacqueline Maldonado y te espero en la próxima transmisión. REC TV presentó tu programa El Momento que Cambió Tu Vida. Muchas gracias por la sintonía y estaremos con ustedes nuevamente el miércoles desde las 8 de la noche. Dios te bendiga.